Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Con frío, rico, ¿verdad? Ya se siente la Navidad acercarse. Bueno, hoy llegamos a la parte final de la carta de Primera Tesalonicenses, y al llegar al final de esta carta, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que a veces van a un restaurante, a un lugar nuevo, y les sirven una hamburguesa de este tamaño y no saben ni cómo entrarle a la hamburguesa, ¿verdad? Es demasiado lo que hay en esa hamburguesa, esas de doble torta, tocino, jamón, ¿verdad? Pues algo así estamos con el pasaje del día de hoy. Es bastante lo que Pablo escribe y hace saber a los tesalonicenses en estos últimos versículos. Así que para no ahogarnos con ese bocado de hamburguesa, vamos a tratar de dividir esta última sección en 4 partes. En la primera parte vamos a hablar de los líderes cristianos, los pastores. En la segunda parte vamos a hablar de la comunidad cristiana. En la tercera parte vamos a hablar de la vida cristiana. Y en la cuarta parte vamos a hablar de la esperanza cristiana. Es un montón. Así que si en algún momento siente que es una ametralladora esto que... Bueno, así lo dejó escrito Pablo y así lo vamos a estudiar el día de hoy. Leamos la primera parte de nuestro pasaje, Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13, la primera parte vamos a cubrir en este momento. Dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Bueno, un poquito incómodo empezar con esta parte del pasaje para mí, pero estamos comprometidos con la exposición de toda la palabra del Señor, así que me voy a aguantar un poquito la incomodidad. Lo primero que vemos en este pasaje es que Pablo, antes de pedir a los tesalonicenses que reconozcan a quienes les dirigen, que los tengan en alta estima, nos da 3 características de aquellos que dirigen la iglesia, de los pastores. Esto no es una lista detallada de cada una de las atribuciones de un pastor, pero podríamos decir que de forma general engloba todo lo que un pastor hace. Así que vamos de una vez a la primera característica de un pastor: trabajo diligente, trabajo arduo. La palabra que Pablo está usando aquí hace referencia a una labor que podría llevarnos hasta el agotamiento físico y mental. Es decir, Pablo no está hablando de que los pastores de la iglesia trabajan un poco, trabajan quizás los fines de semana, como algunos quizás piensan, que el trabajo del pastor quizás es únicamente la predicación del domingo, aunque para mí eso ya es bastante trabajo. Pero para que tengamos una mejor perspectiva de lo que implica esta palabra trabajo arduo que Pablo está mencionando, esa misma palabra la usó Jesús, de hecho, en Mateo 11, 28, cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados. Esa es nuestra palabra, de trabajo arduo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es la misma palabra que usa Pablo para describir la labor de un pastor dentro de la iglesia. Y es que realmente, y quizás hasta yo en algún momento lo pensé, ¿qué podría haber de cansado en estar leyendo la Biblia todo el día, orando todo el día? ¿Qué podría haber cansado en eso? Bueno, si eso es lo que pensamos del trabajo pastoral, yo les animo a que estén más cerca de sus pastores, por favor. Y claro, que la lectura de la palabra de Dios, la oración, debería formar parte del día a día de la vida de un pastor. Pero la labor pastoral es más que eso, hermanos. Y para no usar mis propias palabras para describir esa labor pastoral, quisiera usar las palabras del pastor Sugel, quien dice que el trabajo del pastor es formar a Cristo en el corazón de todos aquellos a quienes Él nos ha llamado a pastorear. Cosa sencilla, ¿verdad? Así que aparte de algunas tareas administrativas que los pastores tenemos, aparte de la preparación de los sermones dominicales, claro, aparte de velar por el cumplimiento de la misión de nuestra iglesia, aparte de esas cositas pequeñas, sencillas, nuestro mayor trabajo como pastores, hermanos, es contribuir a la transformación de la vida de las personas.
Y eso lo hacemos por medio de la exposición de la palabra de Dios. Y exponemos la palabra de Dios algunas veces desde este escenario, pero la mayor parte de veces, hermanos, esto lo hacemos detrás de un café, en una boda, en una celebración de 15 años, de una graduación. A veces también nos toca hacerlo en un funeral. Entonces, a ese respecto, Juan Calvino dice en su comentario sobre 1 Tesalonicenses: de esto se sigue que todos los vientres ociosos están excluidos del número de pastores. Vientres ociosos. ¿Qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir en buen chapín? Si se anda rascando la panza, no es pastor. Eso quiere decir Juan Calvino. La segunda característica de los pastores de la iglesia es que dirigen o gobiernan. El significado de esta palabra es ir adelante, ir a la cabeza. Y esa misma palabra es usada en 1 Timoteo 5:17, en donde se traduce como gobernar, dirigir, gobernar. Esto es lo que los ancianos hacen. Y en 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Ahora, hermanos, es importante decir, los pastores no gobernamos las iglesias en nuestro nombre, ni para hacer nuestra voluntad. Los pastores somos llamados a gobernar la iglesia bajo el reino del Rey Jesús, porque esta es su iglesia. Toda la autoridad de este reino le ha sido dada a Él, y bajo esa autoridad Él nos ha dado un mandato a nosotros: id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y esa misión, hermanos, ocurre en cada una de las iglesias locales, de las iglesias locales, que forman el reino del Rey Jesús. Así que como gobernadores de la iglesia, como líderes de la iglesia, el trabajo de los pastores no es hacer nuestra voluntad, sino asegurar que la voluntad del Rey Jesús, que los mandatos del reino de Dios son enseñados y practicados en esta pequeña provincia del reino del Rey Jesús. Los pastores no imponemos nuestra palabra, los pastores exponemos la palabra de Dios. Y la tercera característica: instruyen o amonestan. El significado principal de esta palabra es la corrección o la transformación por medio de las palabras. Y esto nuevamente se lleva a cabo de diferentes formas: por medio de la enseñanza, por medio de una consejería, por medio de una amonestación. Pero esto no quiere decir que los pastores son los únicos que enseñan, aconsejan y amonestan. De hecho, lo que vemos en todo el Nuevo Testamento es un llamado a todo cristiano a amonestarnos y animarnos unos a otros. Pero oficialmente Dios ha encargado esta tarea a los pastores. Esta tarea no es fácil, hermanos, esta tarea no es bonita. Ningún pastor se ha vuelto famoso por amonestar a otro. Los pastores se vuelven famosos por muchísimas razones: porque predican bien, porque escriben un libro, a veces quizás por las razones equivocadas, lamentablemente. Pero yo no conozco ningún pastor, hermanos, que haya formado parte del top 10 de amonestadores cristianos, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que es lo que los pastores deberían de hacer. Y entonces, después de haber aclarado esto, cuáles son las características de un verdadero pastor, entonces Pablo anima a la iglesia a hacer dos cosas con los pastores. Y en primer lugar, Pablo les pide que reconozcan a sus pastores. Dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Reconocer es más que simplemente decir: sí, allá está Lisandro, allá está Gerald y allá está Justin. Es más que eso. Y para explicarle un poquito, si alguna vez has tenido que contratar mano de obra aquí en Guatemala, seguramente te habrás topado alguna vez con una persona que en lugar de ponerle precio a su trabajo, porque quizás es un trabajo sencillo que lo va a hacer en algunos minutos, en lugar de decirte: mire, le voy a cobrar esta cantidad por hacer este trabajo, te dice lo siguiente:
no tenga pena. Yo le hago el trabajo y usted me reconoce lo que considere. ¿Les ha pasado? ¿Te ha pasado? Justin. Me imagino a Justin así como que le reconozca. Bueno, otra vez de otra forma, cuando alguien hace algún tipo de trabajo, como digo, sin cobrar nada, nos hace un favor y nosotros decimos, reconozcámosle algo por su trabajo. Sacamos unos billetitos de la bolsa y se los damos a la persona. Pausa, no estoy diciendo que tienen que andar dando ofrendas a los pastores, no, eso no estoy diciendo. Pero este ejemplo me sirve, hermanos, para explicar un poco el sentido de esta palabra reconocer. Que cuando Pablo dice a la iglesia, reconozcan a los que trabajan entre ustedes, lo que está diciendo es que apreciemos el valor del trabajo que los pastores hacen entre nosotros. Reconocer el trabajo de los pastores en nuestra iglesia, hermanos, esto es bien importante. No debe ser una apreciación individual de mi relación con tal o cual pastor. Esto es un reconocimiento del trabajo que todos los pastores hacen con toda la iglesia y cómo la iglesia está siendo edificada por ese trabajo. Y la segunda instrucción que Pablo le da a la iglesia con respecto a sus pastores es que los estimen con amor, que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Es interesante la condicionante que Pablo pone para la estima que debemos tener para nuestros pastores, porque pudo haber dicho, estimen mucho a sus pastores. Y quizás la mayoría pues diríamos, sí, claro, pues yo estimo a mis pastores. Pero cuando Pablo dice, estimen con amor, esto nos lleva a un nivel un poco más personal, un poco más íntimo. Yo puedo estimar a una persona con la que no tengo necesariamente una relación cercana. Es más, esa palabra la usamos de una forma muy política en nuestra comunicación diaria. Vamos a escribir una carta, un correo, y ponemos estimado fulanito, estimado menganito, ¿verdad? Y quizás ni conocemos a la persona a la que estamos enviando ese correo. Pero si nuestro correo o nuestra carta iniciara diciendo, amado y estimado fulanito, eso demostraría inmediatamente el nivel de cercanía que tenemos con aquella persona. Pablo no solo nos anima a estimar a nuestros pastores, sino a estimarlos con amor. Hermanos, una cosa es salir de aquí de la bodega agradecido porque Justin nos dio una revolcada magistral con el texto del día de hoy. Una cosa es salir de esta bodega agradecidos porque David y Steven abren siempre nuestros ojos a las realidades de los pueblos no alcanzados. Una cosa es salir de esta bodega agradecida por un consejo que recibimos de Gerald. Una cosa es salir de esta bodega agradecido porque Lisandro siempre está en los momentos claves de nuestra vida. Una cosa es estar agradecido porque Manuel siempre está dispuesto a abrir su casa y recibirnos. Eso hace, hermanos, que tengamos a nuestros pastores en alta estima, de la misma forma que un soldado estima a su capitán. Pero tenerlos, hermanos, en alta estima con amor va mucho más allá, hermanos. Y aquí valdría la pena quizás hacer algunas preguntas. ¿Oras frecuentemente por tus pastores? O tal vez antes de orar por tus pastores, ¿te recuerdas de tus pastores entre semana? ¿Oras por ellos? ¿Te has acercado alguna vez con uno de tus pastores a darle palabras de ánimo? Hermanos, ¿sabes que tus pastores también pasan momentos difíciles? ¿Sabes que tus pastores también tienen miedos, dudas, inseguridades? ¿Conoces a tus pastores? Hermanos, recuerden, hermanos, nuestro nombramiento como pastores no borra nuestra identidad como ovejas. Los pastores seguimos siendo ovejas que necesitamos de otros pastores que nos guíen, que nos amonesten, que nos animen, pero hermanos, también necesitamos a otros hermanos, necesitamos a otras ovejas cerca de nosotros, porque como ustedes saben, y si no lo saben, espero que escuchar esto no sea demasiada sorpresa para ustedes, pero los pastores no son perfectos.
Los pastores no son infalibles, los pastores se equivocan, los pastores son débiles, los pastores también pecan. Así que necesitamos, hermanos, de la comunidad de hermanos que nos animen a seguir adelante. Recuerdan que al inicio les dije que esto podía ser como una ametralladora, ¿verdad? Vamos, pero como iba Pablo, yo siento que Pablo iba como al final de la hoja, ya, ay, Pablo, ya tenemos que mandar la carta, espérate, todavía tengo 20,000 cosas que decirles. En los próximos versículos de esta ametralladora de Pablo, si no bajamos la velocidad un poquito, vamos a pensar que esto simplemente es la despedida de Pablo. Adiós, nos vemos, que todo les salga bien. Y vamos a perder mucha profundidad en este pasaje. Así que vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a enfocarnos en esta última parte, en donde Pablo está a punto de despedirse, pero Pablo no desperdicia ninguna parte de esa hoja donde él estaba escribiendo, para recordarles a los tesalonicenses cómo luce realmente una vida que ha sido transformada por el Evangelio del Señor Jesús. Así que en los versículos del 13, en la segunda parte, al 15, vamos a hablar de la comunidad cristiana. Y Pablo empieza diciendo: vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Yo estoy seguro que si tú tienes algún tiempo de asistir a nuestra iglesia, ya te has topado varias veces con esta idea de vivir en comunidad. Ya sea porque lo escuchaste en un sermón, porque te reuniste con alguien a tomar un café y esa persona te hizo la pregunta: ¿con quién estás caminando? ¿Con quién estás compartiendo tu vida? O tal vez porque Evelyn te cachó en la mesa de conexión y te invitó a venir a una comunidad misional. El asunto es que estoy seguro que casi todos nosotros, o al menos una gran mayoría, podemos afirmar la necesidad de vivir en comunidad. Todos sabemos que no fuimos diseñados para estar solos. Pero la pregunta que vamos a responder a la luz de estos dos versículos es: ¿cómo luce realmente esa comunidad cristiana? ¿Qué elementos debe haber en una comunidad para que realmente pueda denominarse una comunidad cristiana? Y lo primero que Pablo menciona es: vivan en paz. Menos mal que empezamos con lo más fácil, ¿verdad? Esta no es la única vez que Pablo hace ese llamado a los cristianos. Podemos ver esta misma instrucción en Romanos 12:18. En cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. También lo escribió a los Corintios, en 2 Corintios 13:11 dice: sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Pero también se lo escribió a los Efesios y a los Colosenses, y ahorita lo estamos leyendo en los Tesalonicenses. Así que de esto quisiera resaltar dos cosas. En primer lugar, lo que tenemos acá es un imperativo: vivan en paz. Pablo no dijo: si quieren, vivan en paz, o si se llevan bien con su hermano, entonces vivan en paz. Esto no es negociable. Pero en segundo lugar, Pablo envía este mensaje, por lo menos históricamente tenemos registro por lo menos a 5 iglesias, y hoy se lo está enviando a una sexta, ¿verdad? Parece que Pablo realmente quería enviar este mensaje a todos los cristianos. Esto no es un llamado solo a los tesalonicenses, hermanos. Este es un llamado para Iglesia Reforma hoy. El vivir en paz con todos es una expectativa para todo cristiano de toda época, en todo contexto. Y esto requiere, hermanos, del cristiano una voluntad activa para la búsqueda de esa paz. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre alguien pacífico y un pacificador. El pacífico es aquel hermano que no se mete con nadie. ¿Para qué? Para que nadie se meta con él. Pero el pacificador, hermanos, es proactivo en buscar la paz. La paz entre nosotros, hermanos, no es algo que se dé de forma natural. Requiere que nosotros la busquemos y provoquemos esa paz entre nosotros. El siguiente elemento de esta vida en comunidad es: amonesten a los indisciplinados.
Es interesante, hermanos, que en ninguna de estas categorías que Pablo menciona dice, si es que hay alguno por ahí que es indisciplinado. Pablo está dando por hecho que en la iglesia habrán cristianos indisciplinados. Y la tarea de amonestar a estos hermanos indisciplinados, ¿de quién es? Claro, de los pastores, lo acabamos de ver hace un ratito, ¿verdad? Pero ¿a quién le está hablando aquí? ¿A quién no le está hablando de los pastores, verdad? De la iglesia. Amonestar a los indisciplinados es una tarea de toda la iglesia. Es tarea de los pastores, pero es tarea también de toda la iglesia. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo ahonda un poquito en esta idea de los hermanos indisciplinados, haciendo referencia a aquellos hermanos que al parecer no querían trabajar. Pero lo más interesante es que él manda a la iglesia a amonestar a esos hermanos y le dice a la iglesia que él mismo les puso ejemplo de cómo se debería de trabajar. Hermanos, la mejor manera de amonestar a un indisciplinado es con el ejemplo. El indisciplinado necesita que, aparte de amonestarlo verbalmente, caminemos con él para que él pueda aprender a ser disciplinado. Tercer elemento, animen a los desalentados. Perdón por pero es bastante lo que hay. Animen a los desalentados. Y aquí voy a empezar con una pregunta. ¿Conoces tú a alguien que está desalentado? ¿Conoces a alguien que acaba de pasar por una situación difícil y está sin ánimo? ¿Conoces a alguien que acaba de perder su trabajo quizás? ¿Conoces a alguien que acaba de recibir una noticia difícil, una enfermedad? ¿Conoces a alguien que acaba de perder un ser querido? O quizás simplemente conoces también a un hermano que tú sabes que algo está pasando. Él no te lo ha dicho, pero tú puedes notar en esa persona que algo está pasando, algo está sucediendo en su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Parece obvio, ¿verdad? Tenemos que animar a los desalentados. Pero te voy a decir qué es lo que no tienes que hacer, hermano. Qué es lo que no es una opción para una comunidad cristiana. No es una opción ignorarlos. No es una opción ver a un hermano desalentado y decir, a alguien le va a hablar. Ahí de plano, ahí los pastores de plano algún día le van a hablar. Esa no es una opción para ti, hermano. Si Dios te está permitiendo a ti estar cerca de un hermano desanimado, es para que tú sirvas a ese hermano y lo animes. Y la segunda cosa, hermanos, no vengas con los pastores a decirles, mire hermano Lisandro, fíjese que yo creo que ese hermano Huicho anda algo desanimado. ¿Sabes qué le va a decir hermano Lisandro? Vaya usted con el hermano Huicho, invítele a tomar un café y pregúntele, ¿qué está pasando? Anímalo, camina con él. Es nuestra responsabilidad como comunidad animar a los que están desanimados. La siguiente característica, sostengan a los débiles. Y en este punto, hermanos, más que hablar de lo que significa sostener a un débil, porque es una palabra muy amplia, quisiera hablar más de la necesidad de conocer a aquellos que son débiles. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Y es que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, yo me atrevería a decir en nuestra cultura cristiana en Guatemala, no es una cultura que permite que la debilidad se exponga. Muchas veces la debilidad es asociada con una indisposición a la santidad. Muchas veces la debilidad es asociada con necedad. Y en el peor de los casos, hermanos, muchas veces cuando la debilidad es expuesta, esta es aprovechada por aquellos que están en autoridad o por los que tienen algún poder para usar y abusar de las personas. Hermanos, aquí en Guatemala a los cristianos no nos gusta llevar la etiqueta de debilidad. Por eso el reto para nosotros no solamente es sostener al débil, sino conocer a nuestros hermanos que son débiles. Y es que esta palabra, como digo, tiene muchas aplicaciones. Podría abarcar desde una debilidad física hasta una debilidad espiritual. Pero lo que más me llama la atención es el significado de sostener. Porque quiere decir, adhiéranse, estén firmemente adheridos. Da esta idea como de sostenerse uno con el otro con el hombro. Han hecho ese ejercicio a veces en los ejercicios de teamwork, ¿verdad? Que nos ponemos espalda con espalda y tenemos que confiar que el otro no se va a mover.
Ese es el tipo de sostenimiento que necesita un débil. Que estemos con él y que le digamos, no te vas a caer, aquí estoy yo. Pero para que esto suceda, hermanos, tú necesitas conocer a tu hermano. Porque muchas veces la debilidad está ahí escondida bajo la alfombra y no muchos están dispuestos a exponer su debilidad ante nosotros. Tenemos que conocernos, profundizar nuestras relaciones para que la debilidad pueda ser expuesta en un entorno seguro y de edificación. Siguiente elemento, sean pacientes con todos. Ser paciente, hermanos, creo que más que una característica de la comunidad cristiana, es una necesidad transversal para toda la comunidad cristiana. No podemos vivir en paz, no podemos amonestar a los indisciplinados, no podemos animar a los desalentados, no podemos sostener a los débiles, si no estamos conscientes, hermanos, que ninguna de esas cosas sucede de la noche a la mañana. Nada de eso sucede con un café. Debemos estar conscientes que la carrera, hermanos, de la vida cristiana no es la 10K de la MUNI. La carrera a la cual Jesús nos ha invitado, hermanos, es una carrera para toda la vida. Encontré este dato que me parece súper interesante, nunca lo había escuchado. En Nueva York se corre una carrera que es la más larga de todo el mundo. 5,000 kilómetros. No sé ni de aquí a dónde, no sé. Lo más interesante es que se recorre alrededor de una sola cuadra. Imagínense aquí darle la vuelta no sé cuántas veces a las canchas. Corren durante todo el día los corredores y en la noche solo descansan 5 horas. Los corredores gastan alrededor de 20 pares de zapatos en esa carrera. ¿Alguien se anima a saber en cuánto tiempo se logra esa carrera? 5,000 kilómetros. Un día, 2 días, una semana, 15 días. El récord mundial en la rama masculina, 40 días, 9 horas y 6 minutos. Récord femenino, 48 días, 14 horas, 24 minutos. Yo sé que no me van a creer que yo corro esas carreras, ¿verdad? Pero les voy a decir el secreto para correrlas. ¿Alguien se animaría a correrla? Si alguien se anima, yo sé que hay un par ahí que están así como... ¿Saben cuál es el secreto para correr esa carrera? Paciencia. Paciencia. Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El último elemento que Pablo menciona de la comunidad cristiana: procuren lo bueno para todos. Cuando los cristianos, hermanos, vivimos en comunidad, vivimos en paz, nos amonestamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos sostenemos unos a otros, somos pacientes unos con otros, ese mensaje tiene que trascender nuestra propia comunidad cristiana y tiene que tener un impacto en todos nuestros entornos. Cuando el verdadero amor entre cristianos, entre hermanos, desborda, las personas a nuestro alrededor serán beneficiadas e impactadas con ese mismo mensaje que nosotros estamos viviendo. No solo porque lo predicamos, sino porque lo vivimos. La comunidad cristiana, hermanos, nunca pretendió ser una comunidad secreta, que vive solo en las sombras. La comunidad cristiana, hermanas, es llamada para aportar la luz que es el mensaje del Evangelio y ponerlo en lo más alto de cualquiera que sea tu entorno, para que sea esa luz la que alumbre la oscuridad que nos rodea. Por eso dice, procuren lo bueno para todos, no solo para nuestra comunidad, sino finalmente para todos, porque esto será el testimonio del Evangelio. Llegando al final de la carta, casi, todavía queda otro cartucho ahí de Pablo, así que ahorita saca el cartucho que ya quemó, pone un cartucho nuevo y nos invita a reflexionar sobre la vida cristiana. Versículos 16 al 22, estén siempre gozosos,
oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Si seguimos con el ejemplo de la carrera, sabemos que nadie, hermanos, nadie llega a correr esas ultramaratones. Yo no sé si eso ya cabe dentro de ultramaratón, pero nadie llega a correr esa cantidad de kilómetros, o nadie puede correr la media maratón de Cobán o la 10K de la Muni, lo que sea, sin algún tipo de disciplina, ¿verdad? Claro, mientras la carrera sea más exigente, más larga, con más obstáculos, así mismo exigirá niveles de disciplina más altos. Pues la carrera del evangelio, la carrera de la vida cristiana, hermanos, no es diferente. No podemos pretender andar por la vida cristiana solo por inercia. Esa inercia de la vida cristiana es solo una ilusión para aquellos que realmente son indisciplinados. La vida cristiana requiere un nivel de disciplina acorde a lo trascendental y exigente que es esta carrera, hermanos. Nosotros como cristianos no corremos para ganar un premio terrenal y pasajero, sino corremos para alcanzar aquel premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Pablo menciona algunos elementos que nos van a ayudar a ejercitarnos para esta carrera, ejercitarnos para la piedad, disciplinarnos para la vida cristiana. Y en primer lugar, Pablo menciona 3 actitudes: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Cuando digo que estas son actitudes, hermanos, me refiero a que estas no son cosas que solo cosas que debemos hacer. Es decir, el gozo, la oración constante y el agradecimiento son actitudes que van creciendo dentro de nosotros, que se van formando, pero que como cristianos debemos buscar intencionalmente. Lo que Pablo está diciendo es que el cristiano debería estar en un constante movimiento de gozo, oración y agradecimiento. Gozo, oración y agradecimiento. Porque vean los términos absolutos que él usa: estén siempre gozosos, oren sin cesar, oren siempre, oren en todo momento, y den gracias en todo. Estas no son cosas que simplemente hacemos y dejamos de hacer. Ya oré por la mañana, ok, ya, check. Ya di gracias por mis alimentos, check. Ya me alegré hoy por, no sé. No son cosas que hacemos y dejamos de hacer, son actitudes que crecen y se desarrollan, pero que no lo hacen simplemente por inercia. Todo cristiano, hermanos, debería disciplinadamente buscar el gozo, buscar la comunión y el agradecimiento constante. Y creo, hermanos, que este es un mensaje retador para nuestra cultura, porque nosotros hoy vivimos en una cultura que nos dice que nosotros deberíamos dejarnos llevar por lo que sentimos hoy, por nuestras emociones. Que si nuestras emociones hoy dicen que yo siento tal o cual cosa, pues yo vivo este día a la luz de eso, pero si mañana siento otra cosa distinta, entonces me cambio y adapto mi vida a lo que estoy sintiendo. Hermanos, el cristiano debe vivir constantemente gozoso, en oración y agradecimiento, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Finalmente Pablo dice: no apaguen el espíritu. Y hermanos, es un llamado a los cristianos a confiar en la obra del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas y para formar en nuestras vidas esas actitudes de las que Pablo acaba de hablar. Si el Espíritu Santo, hermanos, no estuviera obrando en nuestras vidas, no te pongas ni los tenis. Es decir, es únicamente por la obra activa del Espíritu Santo en nuestras vidas que podemos alcanzar estas cosas. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, pero también es el Espíritu Santo el que anima nuestros corazones como una llama ardiente para que vivamos en continuo gozo, oración y agradecimiento. Efesios 3:16 dice: le ruego que Él conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Así que roguemos, hermanos, roguemos a Dios que la obra del Espíritu Santo en nosotros no se apague, que no nos pase como a los Gálatas, que Pablo les dijo: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne.
Dependamos totalmente de la obra del Espíritu Santo para vivir las vidas que Dios nos llama a vivir. El siguiente consejo: no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. No vamos a entrar a hablar de todo el tema de profecías, pero solo voy a mencionar, hermanos, que para nosotros hoy en día la palabra profética más segura es la palabra de Dios, las Escrituras. No hay ninguna otra profecía que pueda revelar algo que no ha sido revelado ya en la palabra de Dios, y por lo tanto toda profecía que quiera añadir algo a la palabra de Dios no es de Dios, porque en nuestra Biblia tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿qué es lo que está Pablo diciendo? Lo que él está diciendo aquí, hermanos, es que no despreciemos el ministerio de la palabra de Dios, la exposición de su palabra, porque cada vez que nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, nuestra vida es transformada. Porque la palabra de Dios, hermanos, no es como otro libro que tú lo lees, lo guardas y tu vida sigue igual. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Así que, hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta, prestemos atención. Pidamos al Espíritu Santo que haga nuestros corazones tierra fértil, para que esa palabra viva sea sembrada en nosotros y dé mucho fruto. Ahora, Pablo también hace la advertencia, porque él mismo sabía, hermanos, que habían personas que predicaban el evangelio por motivos equivocados y anhelando quizás su propia gloria. Así que advierte a los tesalonicenses a examinar cuidadosamente cada vez que escuchaban una profecía, cada vez que escuchaban la palabra de Dios siendo predicada. Y esta también es una invitación para ti, hermano, el día de hoy. Hermanos, yo puedo dar fe, porque lo he visto, que cada vez que alguno de nosotros que predica se para en esta plataforma, hay muchas horas de trabajo antes, hay muchas horas de trabajo detrás de esta predicación. Ninguno, hermano, se viene a parar aquí a abrir la galletita de la suerte, a ver qué dice Dios hoy, ¿verdad? Hay mucho trabajo atrás. Sin embargo, hermanos, es responsabilidad también de ustedes el conocer su Biblia y examinar lo que les predicamos cada domingo. Es nuestra responsabilidad, hermanos, nuestra responsabilidad como Iglesia Reforma, cambiar esa cultura de es que el pastor lo dice, por la Biblia lo dice. Finalmente Pablo termina diciendo: absténganse de toda forma de mal. Y si ya le iban a quitar la hoja a Pablo, así como, ya Pablo, ya nos tenemos que ir. Espérate, absténganse de toda forma de mal. Es como, aquí yo siento que ya no usó una ametralladora, sino que agarró una escopeta y le puso aquellos cartuchos que tiran como 20 perdigones de un solo. Absténganse de toda forma de mal. La forma positiva de esta frase quizás hubiera sonado algo como: vivan vidas piadosas, vivan vivas que agradan a Dios. Cristo volverá, así que vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es el mensaje para nosotros hoy, hermanos. Animémonos, alentémonos, exhortémonos a vivir vidas que agradan a Dios, porque tenemos la esperanza de que un día Él volverá. Y eso es lo que Él menciona en los últimos versículos. Y esa es nuestra esperanza el día de hoy, hermanos. Versículos 23 y 24. Voy a invitar a los músicos que puedan pasar, si quieren. Versos 23 y 24 dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. El deseo de Pablo al escribir esta carta a los tesalonicenses, hermanos, es que ellos pudieran vivir su vida a la luz del mensaje del Evangelio, confiando en que es Él mismo el que nos capacita para vivir esa vida, y que Él mismo será quien nos perfeccione el día en que Él vuelva. Voy a invitarles a ponerse de pie conmigo, hermanos, y quisiera terminar leyendo una frase de John Stott, que dice:
Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez. Durante siglos los cristianos han proclamado estas verdades centrales. El evangelio que comenzó en el espacio y el tiempo finalmente se cumplirá cuando el regreso de Cristo. Y mientras esperamos y anhelamos el regreso de Cristo, este evangelio nos da aliento y un motivo de esperanza. Dice John Stott que las cartas de Pablo a los tesalonicenses, que es lo que estamos estudiando, abren nuestra mente a la verdad, elevan nuestro corazón a la esperanza y nos hacen adorar a nuestro Dios que es fiel y victorioso. Así que hagamos eso hoy, hermanos. Adoremos a nuestro Dios.